Buenos días, hoy vamos a hablarles del cargador de baterías y cómo se cargan las baterías con este cargador. Este cargador de baterías tiene un panel de control y tiene indicaciones que tenemos que seguir al momento de poner a cargar una batería. Si son baterías de 6 volts, posicionamos el botón en 6 volts. Si vamos a cargar baterías de 12, posicionamos en 12 volts. Tenemos una perilla que nos controla el menú de carga y como nos dice aquí en las indicaciones, por ejemplo, si vamos a poner a cargar baterías de 12 volts con un flujo de 2 amperes, vamos a posicionar en este punto 2 amperes de flujo para baterías de 12. Dice aquí que podemos poner el cargador en 12 volts con un flujo de 10 amperes, entonces posicionamos aquí en carga mediana baterías de 12 volts con un flujo de 10 amperes. Si lo hacemos en carga rápida, en baterías de 12 volts con un flujo de 50 amperes, entonces aquí lo tenemos. Baterías de 12 volts con un flujo de 50 amperes. También nos dice acá en la parte de abajo que hay un flujo de 125 amperes para baterías de 6 volts. Entonces esa posición la encontramos en este punto, ¿sí? Aquí en este punto tenemos 6 volts, bueno, es un flujo de 5, pero para baterías de 6, con 125 amperes al momento del encendido. Ese es para pasar corriente en baterías de 6 volts, y en baterías de 12 sería para cargarlas con 10 amperes. Para pasar corriente en baterías de 12 tenemos esta posición, son 12 volts y un flujo de 225 amperes al momento del encendido, o sea, al momento de pasar corriente, que viene siendo esta indicación que tenemos aquí. Vamos a poner a cargar las baterías, apagamos también en el tiempo, ponemos en la posición de 12 porque es baterías de 12. Antes de eso, revisamos el voltaje, cuánto voltaje tiene la batería. Ponemos el aparato, el multímetro, conectamos. Aquí tenemos los símbolos, positivo y negativo. Conectamos en positivo y negativo y tenemos una carga en la batería de voltaje, tenemos 11.8. En esta que tenemos acá son 12.6. Entonces, ya revisamos el voltaje, conectamos el cargador, las pinzas según el código, este es para positivo y este es para negativo. Ya está posicionado, entonces ponemos ahora sí en carga mediana primero, 12 volts con un flujo de 2 amperes y revisamos cuánto aumentó el voltaje. Teníamos 11 volts, un poquito más de 11 volts, le ponemos en tiempo, una media hora, y revisamos. Nos vamos a dar cuenta que ya tuvo que haber aumentado el voltaje, que marcaba 11 pasadito de 11, ya llegó a 12 en esa posición. Entonces, si cambiamos de posición, ahora en carga mediana, con un flujo de 10 amperes, vamos a ver que ya aumentó más el voltaje. 12.5. Si ponemos ahora en carga rápida, nos vamos a dar cuenta que aumentó más el voltaje, 13.8. Si le ponemos en la posición de pasar corriente, nos vamos a dar cuenta que aumentó a 15.7. Entonces, esa batería, como está un poco descargada, marca menos de 12. Cuando la probamos, podemos poner un tiempo determinado, unas 2 horas en carga lenta primero para que se restablezca y luego la ponemos en carga mediana. Podemos poner a cargar varias baterías al mismo tiempo. Para poner varias baterías a cargar al mismo tiempo de manera simultánea, pues las ponemos en paralelo, conexión en paralelo, de negativo de esta batería a negativo de esta otra. Entonces ponemos un cable que nos interconecte de negativo a negativo, ¿sí?
Ya está de negativo a negativo. Ponemos la otra pinza de positivo de esta batería a positivo de esta otra. Entonces ya tendríamos en ese momento una conexión en paralelo. De esa manera podemos poner a cargar las dos baterías de manera simultánea. Lo vamos a hacer, vamos a prender el equipo. Revisamos aquí en este punto. Ponemos en carga mediana 12 volts con un flujo de 10 amperes para baterías de 12. Está en la posición de 12 el botón. Y le ponemos tiempo, por decir media hora. Vamos a revisar a ver si corresponde el flujo. Vamos a revisar ahora el flujo de amperaje. Ponemos en amperímetro de corriente directa y revisamos el flujo con la flechita hacia donde va el flujo. La flecha nos indica que el flujo debe ir para allá, y efectivamente así es, porque el cargador está mandando la corriente hacia las baterías. Entonces la flecha nos debe de indicar hacia donde debe ir el flujo. Ganchamos en uno de los dos cables, ganchamos y observamos, hay un flujo de 7.7. nos dice ahí que debe ser 10, pero ese es el máximo. Puede ser un poquito menos y ahí está. Si cambiamos de posición y vamos a un flujo de 50 en baterías de 12, vamos a ver que nos va a mandar más corriente hacia las baterías. Tenemos un flujo de 22.1 de amperes hacia la batería de carga. Si ponemos ahora en pasar corriente, nos aumenta a 39.3 promedio, ¿sí? Pero ese no es para cargar, ese es nada más para pasar corriente. En posiciones de carga es rápida, mediana o lenta. Se recomienda que sea en carga mediana, donde se cargan las baterías, al menos que ya tengan mucho tiempo sin uso. Entonces se pone primero un tiempo en carga lenta para que se restablezcan las baterías sin riesgos. Entonces ahí está el cómo se ponen a cargar las baterías utilizando un cargador de baterías. Y pues espero pues que les haya servido las indicaciones de cómo utilizar un cargador de baterías para cargar, en este caso, baterías de 12 volts.